Hola amigos, en este video trataré de responder a las principales razones dadas por el doctor Fernando Casanova, por las cuales dice que ha decidido irse de la Iglesia Católica. Debo confesar que nunca había escuchado un tema del doctor Casanova, y si me enteré de esto fue porque me mandaron un fragmento del video donde él exponía algunas razones. Obviamente me lo mandaron para que les diera mi opinión. A primera vista lo juzgué interesante, así que busqué el video en YouTube para escucharlo completo. Debo decir que a medida que lo fui escuchando, sus argumentos me fueron decepcionando. No cuestiono las razones personales, la decisión en sí. Aquí no habrá especulación ni argumento ad hominem respecto a su decisión. Incluso lo felicito por su coherencia. En lo que no estoy de acuerdo es en la mayoría de sus argumentos bíblicos, teológicos e históricos. Me surgió la idea de hacer este video por tres razones. La primera, porque él dice que entra en un periodo de rezo, de estudio y discernimiento. Si por diosidencia le llegara mi video, quiera Dios que lo incluya en su discernimiento y ojalá le sirva. En segundo punto, muchos que lo escucharon quizás les parezcan persuasivas sus razones y puedan inquietarse en su fe. Me propongo respetuosamente brindar elementos que puedan considerar y así discernir mejor teniendo dos puntos de vista. Y tercero, he visto reacciones de diferentes hermanos y ninguno, al menos de lo que yo he visto, examinan los argumentos, sino que se van hacia los argumentos ad hominem o etiquetan o hacen generalidades. Por eso yo quiero examinar y ver los argumentos que utiliza el doctor Casanova. En primer lugar, el doctor Casanova dice que no se va de la Iglesia Católica solo de la Iglesia Católica Romana, y argumenta que hay otras comunidades eclesiales católicas, incluso más antiguas que la Iglesia Romana. Es cierto que el término católico abarca a toda la cristiandad. Estamos claros que la Iglesia de Jesucristo no se reduce a la Iglesia Católica en general y menos a la Iglesia Católica Romana. De hecho, el Concilio Vaticano II en su Constitución Lumen Gentium, en el numeral 8 dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Esto quiere decir que no se reduce a ella, pero no quiere decir que la Iglesia de Cristo sea la suma de todas las denominaciones eclesiásticas, sino que fuera de la Iglesia Católica Romana, si se quiere especificar, solo existen elementos de la verdadera Iglesia de Cristo, no son la verdadera Iglesia de Cristo. Aquí tendríamos que parafrasear a Pedro en Juan 6:68. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos fuera de la Iglesia Católica Romana, si se quiere especificar? Ahora, tampoco es verdad que la antigüedad de una sede eclesiástica la equipare o incluso la ponga por encima de la Iglesia Católica Romana, porque no es la sede o su antigüedad, sino el principio que San Ambrosio ha acuñado maravillosamente. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. No es solo la apostolicidad lo que hace la Iglesia de Cristo, sino la comunión con Pedro
al único que le encomendó Cristo pastorear su iglesia. Por ejemplo, si Juan hubiese dicho: yo soy tan apóstol como tú, Pedro, yo me voy por mi lado y tú, Pedro, vete por el tuyo, Juan y su comunidad serían cristianos católicos. Sí, apostólicos también, pero cismáticos. De esta manera no actuarían según la voluntad de Cristo. Jesús quiso una sola iglesia y no 12, no según el número de los apóstoles ni sus sucesores. La iglesia de Cristo está constituida en la comunión con Pedro y no la suma de las iglesias o comunidades eclesiásticas. Miren que digo la comunión con Pedro, no la subordinación. Hay muchas iglesias orientales en comunión con el Papa y tienen sus propios ritos, se les respeta sus estatutos y costumbres. Segundo, en cuanto a los dogmas. La mayoría de los dogmas definidos por el magisterio han tenido un trasfondo doctrinal polémico. De hecho, se han declarado como tal para evitar errores. En los primeros siglos tenemos herejías como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo y la consustancialidad con el Padre, y ponían textos bíblicos para justificar y argumentos sólidos que, si se lee a Arrio y a San Atanasio, no es fácil darle la razón a uno u a otro. O el pelagianismo, que niega la gracia divina para salvarse. San Agustín parece en algunos momentos menos convincente que Pelagio. O los neumatómacos, que niegan la divinidad del Espíritu Santo. ¿Dónde aparece en la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es Dios? Esto fue fruto de una definición de la Iglesia a la luz de la interpretación, de la progresiva interpretación de la revelación. O el filioque, que afirma que el Espíritu Santo procede solo del Padre y no del Hijo, y que esto motivó incluso el cisma de Focio, que terminó después con el famoso cisma entre Oriente y Occidente en el año 1054, cuando Miguel Cerulario era patriarca de Constantinopla. ¿Por qué se da esto? Porque hay interpretaciones teológicas, históricas, ideológicas, egos, búsqueda de estatus, intereses puramente humanos y más. Donde hay un ser humano informado y en la actualidad desafortunadamente también no informado, habrá una opinión. Cada quien brindará sus razones más o menos consistentes o convincentes, pero debemos recordar que no son los teólogos, ni los historiadores, ni los arqueólogos los que tienen la autoridad de enseñanza en la iglesia, sino su magisterio. Santo Tomás no estaba de acuerdo con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, y los demás tomistas y dominicos ponían sus razones válidas y profundas, acorde del ingenio sumamente conocido de Santo Tomás. Pero también Don Escoto tenía las suyas. Al final, Santo Tomás no tuvo razón. Y no pasa nada, es su opinión teológica nada más. Gracias a Dios, el magisterio es un don de Dios para su iglesia. Si no, tendríamos el caos que tienen las denominaciones protestantes, que en la actualidad ni siquiera los expertos saben cuántas son. Cada día nace una más. Por otro lado, la historia como ciencia no es un dogma. No olvide, doctor Casanova,
el adagio que la historia la escribieron los vencedores, y allí hay mucho hilo que tejer. Hay hechos históricos puntuales y después lo que tenemos son versiones, hipótesis, teorías y opiniones, muchas de ellas contradictorias. ¿Quién tendrá la razón? Especulación histórica. Volviendo a la autoridad del magisterio, considerando las palabras del doctor Casanova hacia el Papa, ¿tendríamos que considerar entonces a Pablo un dictador? ¿Tenía Pablo pretensiones monárquicas para enseñorearse sobre los demás cristianos? ¿Imponía sus razones y había que someterse a lo que él dijera? Pues Pablo escribió lo siguiente: y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Segunda de Tesalonicenses 3, 4, 6 y 12. Y dice: Hechos de los Apóstoles, fruto del Concilio de Jerusalén, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si se guardan, harán bien. Hechos 15, 28, 29. En 2 de Corintios 13:10, por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio, para edificación y no para destrucción. El doctor Casanova se lamenta por los dos últimos dogmas marianos. Debemos recordar que una enseñanza siempre se podrá refutar. Una verdad de fe es un misterio y hay teorías de explicación. Cada uno puede hacerse la suya, pero no se logra abarcar. Es intentar echar el mar en el hoyo de la playa, como la anécdota de San Agustín. La fe es razonable, pero no se puede reducir a lo estrictamente racional. Si no lo comprendemos, no es porque no tenga explicación, es porque no tenemos la capacidad para abarcarlo. Tenemos que ser humildes intelectualmente, y ahí viene la obediencia de la fe. Esto también es bíblico. La obediencia de la fe aparece en Romanos 1:5, 16, 26 también. No es sometimiento irracional, sino racionalmente reconocer nuestras limitaciones, pues estamos ante cosas espirituales. Jesús dijo: si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Juan 3:12. Dice el doctor Casanova que estos dogmas de la iglesia se basan en escritos apócrifos. Pero eso no es un delito contra la fe. ¿De dónde viene la enseñanza de la caída de Satanás de los espíritus encarcelados que aparecen en 1 3:19? ¿O del milenarismo apocalíptico que aparece en Apocalipsis 21:3? Eso no está en ningún libro del Antiguo Testamento, que apenas menciona al demonio o los demonios. Toda esa información está tomada del libro apócrifo de Enoc. Y ahora es bíblico, porque los escritos del Nuevo Testamento lo asumieron.
Eso nos indica que si un libro es apócrifo, no significa que todo lo que diga es falso. Punto número 3. Cualquier creyente que hable del papado monárquico, jurisdiccional, poderoso, etc., no enuncia nada más que una cosa: un sesgo ideológico. Nadie en la iglesia, al menos en su sano juicio y en equilibrio espiritual, ve un ministerio como un poder, sino como un servicio. La estructura actual de la iglesia no puede ser de la misma forma que en el siglo I. Eso sería obviamente anacrónico. La estructura actual de la iglesia no ha sido una imposición del papado. Es el resultado del consenso del colegio episcopal por medio de los concilios y los sínodos. El mismo doctor Casanova, que no está de acuerdo con la posición de unos pocos obispos alemanes, con su postura hacia la cultura woke, y en eso coincido con él, exigiría del Vaticano mayor beligerancia para hacer que esos obispos no vayan por su cuenta, contrarios a la doctrina cristiana. Pero el papado no es un poder, es un servicio para el bien de la iglesia. Es una autoridad, no autoritarismo. 4. La infalibilidad del Papa. No sé a quién lee el doctor Casanova. Lastimosamente en el video no cita las fuentes que lo hacen reaccionar con tanta animosidad, casi iracundo, pero debemos recordar que el Papa es infalible únicamente cuando habla ex cátedra, es decir, cuando define una doctrina de fe y moral. Y que infalibilidad quiere decir únicamente exento de error. Los dogmas de la iglesia son apenas 44. En más de 2000 años solo se han declarado 44 dogmas. Y 21 de ellos fueron definidos por el Concilio Niceno-Constantinopolitano, que son los que están en el credo. Es decir, casi la mitad. Y de los 44 dogmas, solamente 2 han sido definidos por el Papa. La Inmaculada Concepción de María por el Papa Pío IX en 1854 y la Asunción de María por el Papa Pío XII en 1950. Fuera de esos 2, no ha hablado nunca un Papa ex cátedra. Entonces, ¿no se está manipulando el tema? Se está haciendo de la excepción una regla. Fijémonos en esto. Pongamos mucha atención cómo habla un papa cuando no lo hace ex cátedra. Es decir, como normalmente lo hace. Papa Benedicto XVI, cuando publicó su libro Jesús de Nazaret, dice: ciertamente no necesito decir que este libro de ninguna manera es un acto magisterial, sino solamente expresión de mi búsqueda personal del rostro del Señor. Y cita el Salmo 27:8. Por consiguiente, cualquiera es libre de contradecirme. Solamente pido a las lectoras y lectores un anticipo de simpatía sin el cual no se puede dar ninguna comprensión. ¿Se ven en estas palabras
la posición de un monarca jurisdiccional, poderoso, estrafalario? En cuanto a la Sagrada Escritura, entiendo que no se puede adulterar los textos desde ideas preconcebidas, dice el doctor Casanova. Y ahí sí, como exégeta que humildemente soy, me dejó boquiabierto. Es como que alguien diga, no se debe ser racista, y en la siguiente afirmación lance un axioma del racismo. Pues según la interpretación del doctor Casanova, la piedra sobre la que el Señor establece su iglesia es la confesión que hace Pedro en representación de los demás apóstoles. La interpretación del doctor Casanova es una posible interpretación del texto bíblico, entendida así por algunos padres y que ha sido retomada por algunos protestantes, y que no es respaldada por la exégesis científica. No es la interpretación absoluta, pero él hace de esa interpretación, opinión, un dogma, y acusa a la iglesia de falsear o manipular la escritura, poniendo como ejemplo una interpretación que no tiene respaldo por los académicos modernos. Veamos dos conclusiones de connotados exegetas, incluyendo protestantes. El primero, Ultis Luz, biblista sueco, pertenecía a la Iglesia Reformada Suiza, popularmente llamada calvinista. Escribió en uno de los mejores y más completos comentarios al Evangelio de Mateo: es claro que Pedro tiene una función intransferible que ejercer en la iglesia. Él es el cimiento, diferente de todo lo que se construya luego sobre él. De modo no explícito, pero alusivo, aparece también la idea de la unidad de la iglesia que descansa en un fundamento. Todo esto es claro. Cito el Evangelio según San Mateo, volumen 2, ediciones Sígueme. Otro ilustre protestante, el francés Oscar Cullmann, perteneciente a la iglesia luterana, dice: la roca es, pues, Pedro, en virtud de su confesión de fe. No es Pedro considerado en sí mismo, es Pedro como el primero en confesar a Cristo. Oscar Cullmann dijo esto en un escrito llamado Pedro, discípulo apóstol mártir, 1952. El célebre exegeta alemán Joseph Smith, él sí es católico, dice: considerando el texto de manera imparcial, queda completamente claro y no es ya en la actualidad apenas discutido que con el símbolo de la roca puede quedar referida solo la persona de Simón y no la inflexibilidad de su carácter o su fe en la mesianidad de Jesús, a la que acaba de dar expresión en sus palabras, como opinan muchos padres de la iglesia, sobre todo griegos. Simón debe dar a la iglesia de Cristo como su fundamento de roca, firmeza inexpugnable, esto es, hablando sin imágenes, llegar a ser su jefe provisto de autoridad. En cuanto a Juan, hay otra falsedad interpretativa que el doctor Casanova quiere imponer o está persuadido de ello. Lo peor es que por eso, que es falso, acusa al magisterio de la iglesia de manipular la Sagrada Escritura. Un exegeta de la altura del jesuita Sevier León Dufour dice:
Esta triple insistencia hace de contrapeso positivo a la triple negación de Pedro. Sin embargo, lo esencial no es que Pedro haya sido rehabilitado, sino que se le ha investido de una función cuya única condición es la de amar a Jesús. La preeminencia que se le reconoce a Pedro en la comunidad primitiva es un dato firme en el Nuevo Testamento. Lectura del Evangelio de Juan, volumen 4, en Sigue. Al doctor Casanova se le olvida lo que sostiene el conocido exegeta estadounidense Raymond Brown. Dice Brown: ha de interpretarse este mandato como equivalente de la misión apostólica confiada a los demás discípulos en las apariciones subsiguientes a la resurrección que consignan los otros evangelios, o se trata en este caso de una misión autoritativa peculiar de Pedro? Y responde: esta respuesta se matizó en el pasado conforme a las posturas adoptadas en la disputa entre católicos, protestantes y ortodoxos acerca de la autoridad del Papa, que presupone una autoridad especial de Pedro en la antigua iglesia. Hoy se afirma más bien la tendencia a interpretar la Escritura independientemente de las posteriores disputas doctrinales, de forma que ya no son exclusivamente los católicos los que confieren a Pedro un cometido especial en la época del Nuevo Testamento. Dos investigadores protestantes de tendencias tan dispares como Kuhlman y Bullman interpretan decididamente el mandato de los versículos 15 al 17 en términos de una misión de autoridad confiada a Pedro, idea que ya mantuvieron von Harnack, Bauer, Loisy y otros. De hecho, Bullman argumenta que la misión encomendada a Pedro representa un estrato primitivo del pensamiento joánico anterior a la misión más amplia encomendada a los discípulos en Juan 20:21. Y citando un trabajo de Goethe, se concluye que el triple mandato de Jesús es una forma de conferir especial autoridad e importancia al cometido pastoral de Pedro. En la misión confiada a Pedro se incluyen a la vez la misión apostólica general y una autoridad especial. Por lo demás, como sabemos, solo a Pedro se le da la misión de pastorear el rebaño. A ningún otro apóstol. La Biblia es consistente en eso. Solo a Pedro se le confía esto. Contra todos estos estudiosos bíblicos está en contradicción el doctor Casanova, y aún así acusa de manipular y falsear la Escritura al magisterio de la Iglesia. ¿Cómo es posible? 5. El doctor Casanova acusa también a la Iglesia por privar de la copa de la Eucaristía a los fieles. Y esta es otra falacia. Cuando se celebra la Eucaristía en una comunidad pequeña, se hace bajo las dos especies. Un ejemplo de ellas son las comunidades del camino neocatecumenal. Cada 8 días estas comunidades están comulgando bajo las dos especies, con aprobación del Vaticano. Lo que pasa es que hay motivos pastorales y de otra índole. La cantidad de fieles que participen en una Eucaristía, la higiene y otros motivos hacen inviable una celebración eucarística al modo de Jesucristo. En cuanto
a forzar la escritura y manipularla para forzar los dogmas, sobre todo marianos, que critican mucho, el doctor Casanova debe tener presente que en exégesis y hermenéutica existe lo que se denomina niveles de interpretación de los textos. En la misma Sagrada Escritura se hace esta comprensión del texto bíblico que ilumina y justifica una realidad diferente, no necesariamente relacionado a su sentido original. Un ejemplo claro de ello, el Salmo 45. Es un salmo que muy probablemente es de origen pagano. Allí se le llama a Dios al rey, algo que obviamente era incomprensible e inconcebible en Israel. Dice el Salmo 45 en los versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Los estudiosos bíblicos piensan que este salmo ingresa en el mundo de la Biblia como un salmo con expectativas mesiánicos, aplicado al rey Mesías esperado por Israel. Esa ya es una relectura, un segundo nivel, reinterpretación. Y los cristianos lo aplicamos obviamente a Jesucristo. Tercer nivel de lectura, tercer contexto, adaptación y reinterpretación de un texto bíblico no es manipulación. Pongo un segundo ejemplo, Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el horizonte histórico, la joven del versículo 14 a la que refiere la profecía es la esposa del rey que todavía no ha tenido su primer hijo. El nacimiento del niño garantiza la continuidad de la dinastía y todas las promesas davídicas, y ese niño es el rey Ezequías. Quiere decir que esa profecía de Isaías está cumplida en Isaías 7:14 con el nacimiento de Ezequías. Cuando Mateo 1:23 cita Isaías 7:14 y lo aplica al nacimiento de Jesús, ¿Mateo está manipulando la escritura? Obviamente no. Está aplicando otro nivel de lectura, un segundo nivel donde más plenamente se cumple esa profecía, se cumple ese texto. Eso se llama relectura. Y Pablo, que hizo aplicaciones de textos de la Escritura que a cualquiera en la actualidad le parecería manipulación. Hablo del principio rabínico conocido como Geser HaShabbat, exégesis intrabíblica, es decir, aquel movimiento en el interior de la Biblia por el que un texto bíblico nace de la interpretación de otro precedente. Los escritos del Nuevo Testamento se situaban frente al Antiguo Testamento en el momento en que lo reinterpretaban a la luz de lo sucedido en los últimos tiempos con el advenimiento de Cristo, hecho que forzaba a releer las antiguas escrituras en muchos puntos. Esto es lo que ha aplicado el magisterio de la Iglesia en algunos casos para la comprensión del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y de la Asunción de María a los cielos.
no manipula, sino que relee a la luz de este acontecimiento niveles de lectura, reinterpretación. Si alguien quiere profundizar, en la descripción del video dejo el link donde pueden ver la explicación completa de la aplicación paulina de la Geser HaShabbat. En resumen, hay diferentes interpretaciones de la Escritura y que alguien sea persuadido por una interpretación no excluye las otras. Absolutizar mi interpretación es una soberbia intelectual y un error. Rechazar lo que no entiendo es faltar a la conciencia de que mi razón es limitada. Entonces caemos en el racionalismo. Ahí podemos recordar lo que dice el apóstol: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. 1 Corintios 3, 18 al 20. Hay muchas cosas de índole pastoral y disciplinar en la que podemos no estar de acuerdo. La iglesia es perfectible como sociedad. Siempre habrá cosas que mejorar. Yo tampoco estoy de acuerdo con la infiltración y la tolerancia a la cultura woke, con lo que están haciendo los obispos alemanes, algunos de ellos que ya mencionábamos. Ahí me gustaría que el Papa actúe con ese poder imperial que el doctor Casanova le atribuye. Pero tampoco es algo que me asusta o que me motive a irme de la iglesia. Nada de eso es nuevo. Ideologías de todo tipo han intentado meterse en la iglesia. Tenemos, por ejemplo, los curas obreros en Europa en la década del 40. La teología de la liberación en América Latina. El racionalismo que se metió hasta en la exégesis en el siglo XVIII y XIX. Hasta hoy se habla del Cristo de la historia y del Cristo de la fe. Bullman habló de la desmitologización de los textos bíblicos, a pesar de ser luterano. Y Pablo VI hace 51 años dijo: por alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay duda, incertidumbre, problemas, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no confiamos en la iglesia. Confiamos en el primer profeta profano que viene a hablarnos de algún periódico o de algún movimiento social para perseguirlo y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Y nos sentimos que ya somos dueños y amos de ello. Todo eso pasa, pero no por eso debemos salir corriendo de la iglesia. Es nuestra casa, es nuestra familia y debemos luchar desde dentro para hacerla mejor cada día. Que Dios los bendiga.